Sí. Està bé, no? Aquí? Gràcies, està bé. Sí. No em mouré molt, crec. Hola, quin goig. Altra vegada aquí. Castellà. ¿Cómo es el Dios que conoces? ¿Qué tipo de Dios es? ¿Cuál es el tipo de Dios que tiene la gente que no conoce al Señor? Debería haber una gran diferencia si nosotros nos decimos cristianos, seguidores de la Biblia, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es como los hombres piensan que es Dios. Y estoy pensando especialmente, para empezar, a un escritor. Estoy pensando en Voltaire, el famoso escritor francés Voltaire del siglo XVIII, súper conocido. Ha escrito muchas cosas, era un hombre que tenía muy sagaz, muy inteligente, pero la idea que tenía de Dios y que ha comunicado a lo largo de este siglo, casi vivió todo el siglo XVIII, no es la visión que tenemos en la Biblia. Para él, para Voltaire, Dios era como un gran relojero, y yo creo que, en el fondo, yo creo que era ateo, pero bueno, le convenía ser deísta. Deísta es decir que sí, hay un Dios, pero no se sabe mucho de él, ¿no? Y entonces decía, yo creo que sí, que debe haber un Dios, porque viendo pues, el universo empezaba la ciencia, ¿no? En este tiempo. Yo no puedo pensar que no haya un relojero. Él lo nombraba como un relojero. Pero es un relojero ausente. Ya ha creado todo y se ha marchado. Y ha dejado a los hombres apañarse. Cuando abrimos la Biblia, desde las primeras páginas, vemos que es una mentira podrida y que ha podrido la mente de mi nación en Francia y hay muchísima gente influenciada, para empezar con mi padre, ¿no? Y que piensan que a lo mejor Dios existe, pero que no se le puede conocer, que es un Dios lejano. Y estaba pensando esta mañana, y por eso he traído papelito de los versículos que estaba meditando esta mañana, en un versículo que dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no desde muy lejos? Dios es un Dios de lejos y de cerca, la inmanencia y la trascendencia. Conoces estos dos términos, ¿no? La inmanencia, y Dios está aquí. Podrías tú conectar con Él en cualquier momento. De hecho, ¿sabéis lo que decía Pablo? Decía Pablo a los atenienses, gente que pensaba mucho, ¿no? Dice, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Aquí es el Dios que presenta Pablo, y el Dios de la Biblia vemos desde el principio que realmente es un Dios de cerca. Me hacía también pensar en lo que Moisés declaraba delante de su pueblo. Fijaos lo que tenemos, el Dios que tenemos. Y decía en Deuteronomio 4:7, porque ¿qué nación grande hay que tengan dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Esto es una alusión a la oración, ¿no? Fijaos, ¿no? Y estaba realmente tan contento de decir a su pueblo, mira, tenemos un Dios de cerca, tan cercano, que le podemos orar y nos escucha. También estaba pensando, y para acabar con esta pequeña introducción que no estaba prevista, cercana está Jehová a los quebrantados de corazón. Yo pienso que realmente cuando estamos tocando fondo, muchas veces es cuando, seamos creyentes o no, realmente Dios puede manifestarse de una forma muy especial. Así que si tú conoces a una persona en tu alrededor, un amigo, un familiar, sea creyente o no creyente, pero que realmente está tocando fondo, pues ora por él y acércate a él y a ver si puedes ayudarle, porque Dios ciertamente está muy cerca de él y deseoso de interactuar con él en este momento. Cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Todos los que le invocan de veras, que haya realmente el corazón. Dicho esto, vamos a pasar a, si funciona esto, ahora. Sí, Dios realmente se preocupa por su creación. Al crear no es como dijo Voltaire, que crea todo y luego se marcha. No, Dios no es así. De hecho, cuando encontramos los primeros
Me cambio las gafas para ver mejor ahí. Cuando nos entramos en la Biblia, entramos con conversaciones, diálogos de Dios con sus primeras criaturas. Adán, Eva, Caín, y luego veremos otros ejemplos, ¿no? No es nada que ver con este Dios lejano, sino un Dios que se acerca, ¿eh? Y es como si lo hacemos normalmente cuando una persona se convierte, hacemos un discipulado, un seguimiento. Pues Dios hace seguimiento. Él desea entrar en contacto con la criatura que se ha alejado de Él. Y es Él que hace el primer paso. Se preocupa por todas sus criaturas. Y no únicamente por nosotros, se preocupa por los ángeles. Se preocupa por los ángeles. Tendrán su parte. Estoy ahora en un estudio bastante profundo sobre Apocalipsis. Es muy interesante que toman parte los ángeles en toda esta gran fiesta que se prepara también, de la fiesta de la boda del Cordero, y los juicios que habrá sobre la tierra que ha rechazado a su Mesías. Y entonces, claro, lo dice muy claramente, ha preparado fuego eterno para el diablo y sus ángeles. Esto ya todo está pensado, ¿no? Y hasta se preocupa por los animales. Lees el libro de Jonás, y haré alusión un poco a Jonás también hoy, pues ve al final del libro, habla de que Dios se preocupa por los animales, incluso, ¿no? Se preocupa por todas sus criaturas, ¿eh? Todo lo que ha hecho es muy bonito, pero las cosas se han torcido, entonces Él se preocupa para arreglar cosas. Y la mejor manera que nos ha mostrado es bajar a la tierra para, en la cruz, pagar los platos rotos, ¿no? Y a todos los niveles se preocupa por los hombres, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, y lo vemos en los primeros encuentros que vamos a ver. Ejemplo, voy a dar botones de muestra, bueno, Adán y Eva un poquito también, Caín, Agar, Elías y Jonás, personas muy diferentes. Agar era una sierva, una esclava egipcia, ¿no? Pero veremos que hasta qué punto Dios se preocupa para todos. Todos los seres vivos, los animales incluso, se preocupan Dios por ellos, ¿no? Así que vamos a adelantarnos. Entonces, sí, hay un versículo que realmente me conmueve, y yo creo que a vosotros también, en Isaías. Este versículo que tenéis en pantalla, 40:11, ¿no? Dice, como pastor, Dios apacentará su rebaño, su criatura, especialmente los hombres, pero también se preocupa por los ángeles, ¿no? Apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, los más pequeños, los que acaban de nacer. Junto a su pecho los llevará. Fijaos, y he intentado subrayar y poner en relieve también la ternura que tiene Dios. Se preocupa, no es que se desentiende de su creación, como decía Voltaire, ¿no? Y pastoreará. ¿Qué significa pastorear? Pues preocuparse por todo lo que no tenga falta de nada a su pueblo, ¿no? Con ternura. A las recién paridas, las que más necesitan una ayuda, ¿no? Un cuidado especial, ¿no? Así que la visión que tenemos de la Biblia es una visión de un Dios que se preocupa, un Dios que hace un seguimiento de lo que ha empezado a hacer, ¿no? que ha hecho, ¿no? Es decir, que Dios es un Dios que actúa no solo en la creación, que lo ha hecho, sino también en el después de la creación, ¿no? Así que en tiempo de desobediencia acompaña también y habla. No abandona a la suerte, como decía Voltaire, ¿no? Adán y Eva fueron expulsados, como sabemos, del huerto de Edén, pero también acompaña a esta expulsión por una explicación también, ¿eh? Y pone las condiciones, no podrán volver, ¿eh? Pero no rompe la comunicación. No es que ahora se desentiende y ahora y tal mundo hace lo que os da la gana, ya estoy harto de vosotros. No. De hecho, el hijo de Adán y Eva, Caín, el mayor, sabemos muy bien lo que pasó, ¿no? Pero lo que quizá olvidamos un poco es que Dios le ha prevenido mucho de una forma muy clara antes. Dice el texto bíblico, miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Las razones podemos intuirla, no sabemos exactamente, pero la actitud por lo menos no era la correcta. Y Caín se enfureció muchísimo y puso muy mala cara.
Y claro, Dios ve todas las cosas, Dios es un Dios de cerca, ve dentro de los pensamientos nuestros y tiene que intervenir para prevenir, porque es un Dios que se preocupa. Y hace reflexionar, nos hace recapacitar, por eso nos ha dejado la Biblia, para hacernos recapacitar, hacer pensar antes de hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué te has enfurecido?, le dice Dios a Caín. De ese modo, muy fuerte, ¿no?, el carácter que tenía, y has puesto esa cara. Si hicieras lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no lo haces, cuidado, el pecado está a la puerta. Es interesante la manera, en el texto original, en que se explica estas cosas. Se compara el pecado a una fiera, a un tigre, un león, o como queráis, ¿no? Y dice también ciertas traducciones, el pecado está agazapado, eso es la traducción literal, agazapado a tu puerta, o te espera a escondidas preparando para cogerte, ¿no? Está a la puerta, no abres la puerta, Caín, y su deseo le lleva hacia ti. O está al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominar y ser su amo. Te toca a ti. Tienes una responsabilidad ahora. Nos pone siempre en lugar de responsabilidad Dios, ¿no? Yo no creo que lo vaya a ver un día Caín. Dice, eso es lo que yo creo, ¿no? A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero dice el apóstol Juan, que escribió también el Apocalipsis, que era del diablo. Caín era del diablo. Que se haya convertido después, no lo sabemos, pero huyó y la reacción de Caín era, pues, no hacer caso a la palabra de Dios y no siguió el consejo. Debemos, entonces, nosotros, cuando queremos ayudar a otras personas que están en situaciones de lucha, de conflicto, de problemas que tengan, mostrarles como Dios lo hace, porque debemos ser imitadores de Dios en todo, ¿no? Lo hemos cantado, queremos parecernos a Él. Pues en este aspecto tenemos que poner a las personas delante de sus responsabilidades. Mira, si haces esto, vas a tener este problema, ¿no? Podemos avisar, podemos responsabilizar, así, acompañar, mostrar amor incondicional, pero y no podemos más, solo orar. La persona luego es libre de hacer lo que quiere. Entonces, tenemos a un Caín que tiene totalmente los pensamientos alejados de lo que debe ser un cristiano. El cristiano es llamado a ser de bendición para otros, ¿no? Y él, fijaos la reflexión que tiene, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Con mucha hipocresía, yo la había matado ya, Y entonces el creyente sí, debe decir, sí, yo soy responsable en la pequeña parte que Dios me ha dado de ser de bendición para mis hermanos. Y en la iglesia, claro, lo acabamos de recordar, somos miembros de un mismo cuerpo y nos debemos de ayudar lo mejor que podemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, no ha querido, pues hay que apechugar, me gusta este verbo, apechugar con las consecuencias. Así que Dios le dice, cuando ladres su suelo, la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errantes y extranjeros serás en ella. Y entonces, claro, el Caín es muy egoísta y piensa en sí, grande es mi culpa, le contestó, para ser soportada. Cualquiera que me encuentre me matará. Y aquí vemos la gracia de Dios, la enorme misericordia de Dios, porque era pasible de la pena de muerte, Incluso como David cuando mató indirectamente a Urías, el hitita, ¿no? Pero con todo, Dios manifiesta un amor realmente profundo para evitar la pena de muerte. El Señor puso una señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Así que vemos esta compasión, tanto con David también más adelante, con Caín, que merecían la pena de muerte. Vamos a ver un otro ejemplo. Es una mujer esta vez. Una mujer de otra nación, una egipcia, una mujer que conocía muy bien a Abraham y Sara porque era la sierva de Sara. Así que hizo
bueno, conocéis la historia, no voy a entrar. Sara, después de esperar 10 años, pues intentó hacer la voluntad de Dios a su manera, porque sabía que Abraham pues, les había prometido a él y a su mujer una descendencia, pero no venía, era estéril. Y así que, como era de costumbre también en esta época, en estos pueblos, le propuso a Abraham que se acostara con su esclava Agar. Y lo hicieron y, bueno, algunos meses después empezó a tener una barriga bastante grande la Agar, ¿no? Y estaba súper feliz. Y, claro, la que no estaba realmente muy feliz era, por los celos, suponemos, Sarai. Pero luego nació el niño y el niño, pues el niño también legalmente era de la señora. Pero, detrás de ello, vemos que Agar cometió un error. Era esclava y menospreció, dice el texto bíblico, menospreció a Sarai, que no podía tener un hijo. En este tiempo, y hoy también en alguna parte, no tener hijos para una mujer es terrible, es como una especie de maldición. Y entonces Sarai, podéis imaginar, lo percibió y entonces se enfadó. Ahora le toca ahora a Sarai de enfadarse. ¿Qué pasa? Al despreciar y al sentirse despreciada, la señora quiere expulsar a su sierva con su hijo, ¿no? ¿Cómo se sentía Agar? Pues se sentía fatal, porque realmente tenía, no sé si había, quizá todavía no había dado a luz, ¿no? Tenía su niño allí, sí, todavía estaba embarazada y fue expulsada después de esta rabieta un poco de Sarai, ¿no? No quería esperar, estaba realmente furiosa. Así que decide fugarse. Agar decide fugarse porque no soporta más esta condición. Está desesperada, muy embarazada ya, y en una situación muy embarazosa, si me permitís el juego de palabras, ¿no? Está totalmente desorientada y, bueno, realmente es la situación en la que a veces encontramos a las personas que están alrededor de ti. Tú ves a una persona que está desorientada y tú, pues, puedes ser la persona que Dios va a usar para ayudarle, para acercarle a Dios, ¿no? Porque ella está perdida, no sabe qué hacer, ¿no? Así que lo que sí podemos hacer nosotros es ayudar por la palabra de Dios. La palabra de Dios realmente da la sabiduría y esta palabra a la sazón, en el momento adecuado, es importante poder presentarla. Así que lo que más me llama la atención otra vez es cómo Dios interviene soberanamente y toma la iniciativa. Y muestra su gran amor y deseo de guiar a las personas desorientadas, las que fuera, que sean siervas, que sean extranjeros, no. Y quiere bendecir a todos. Y es lo que desea que nosotros sea nuestro ADN también, que podamos pensar y hacer como Él lo hace, ¿no? Y Agar e Ismael no forman parte del pueblo de Dios, entonces se preocupa por todos, incluso los que todavía pues, no estarán en el pueblo de Dios de Abraham, ¿no? Con Isaac, ¿no? Así que toma la iniciativa para ayudarle, para sosegarla, tranquilizarla y darle esperanza. Y eso es también una cosa que debemos hacer para imitar, sosegar, porque muchas veces las personas perdidas están realmente muy angustiadas y necesitamos estar aquí a su lado, tranquilizarlas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues otra vez Dios toma la iniciativa y va a llamarla por su nombre. Fijaos el trato muy personal, íntimo, y va a preguntarle, ¿no? Claro, sabe dónde está, pero le va a decir, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Dónde estás? Y le contesta, estoy huyendo de mi dueña Sarai. Entonces, la vemos errante, como otro que habíamos visto, Caín, también errante, angustiada, pero Dios la tranquiliza, Dios se manifiesta a ella. Y el consejero divino va a transmitir esperanza, lo que Dios desea que seamos nosotros, consejeros divinos, dice la Biblia, embajadores, pero es un poco así, la misma cosa, ¿no? Y mostrando las promesas de Dios para las personas que quieren buscar al Señor de verdad, ¿no? Y le va a mostrar que es importante someterse a su señora. Entonces le da el buen consejo y, a diferencia de Caín, Agar va a seguir el consejo. Así que vemos un ejemplo positivo aquí.
porque le dice, vuelve junto a ella y sométete a su autoridad. El ángel, que de hecho probablemente es la segunda persona de la divinidad, el ángel del Señor, ¿no? Dios mismo se manifiesta a ella y le da una promesa, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estarás embarazada, o bueno, ya quizá estaba ya un poco embarazada, y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Ismael, que significa el Señor ha escuchado tu aflicción, ¿no? Y poco después nace Ismael. Y realmente vemos que en ese momento era tan importante tener este acompañamiento de parte de Dios, ¿no? Agar está sobrecogida por la deferencia. ¿Cómo este Dios? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Dios me conoce a mí por mi nombre, me ha llamado a Agar, ¿no? Está realmente... Había oído las oraciones de Abraham, seguramente. Se había fijado en cosas, ¿no? De la relación de Abraham con su Dios y de Sarai, ¿no? Pero a ella personalmente, de esta forma, yo pienso que lo mismo pasa cuando realmente somos sencillos delante de los que muchas veces no saben lo que es la oración, ¿no? Nunca han entrado en una iglesia evangélica y que queremos, son amigos nuestros o familiares, dices, si tú quieres, puedo orar por ti. Se quedan ahí, y si oramos delante de ellos, se quedan muchas veces impactados. O no dicen, no ores. Muy pocas personas dicen, no ores por mí. No. Están realmente receptivos y se fijan a la manera en que hablamos con Dios, una forma tan simple, común, están realmente impactados. Yo creo que hay que tener naturalidad y iniciativa. Mira, voy a orar por ti. Si quieres, puedo orar. Vale. Y se quedan realmente impactados como, ¿dónde está la cámara? Como Agar, que en el pleno desierto, ahí huyendo de su señora y de Abraham, estaba realmente impactado que Dios la conocía personalmente y le hablaba, porque no sabemos de qué manera, pero sí que oía la voz de Dios, ¿no? Claro, la Biblia no había sido escrita todavía en este tiempo, ¿no? Nosotros conocemos solo en parte, ¿no? No somos como Dios, pero sabemos que Dios nos conoce a todos perfectamente y si nos ha puesto al lado de una persona que realmente necesita, Él nos dará los medios para poder ayudar a esta persona. Vamos a hacer un salto de varios capítulos. Estamos en el capítulo 16 de Génesis. Ahora saltamos al 21, pero con la misma protagonista, Agar, la sierva de Sarai. Su hijo, Ismael, que tenía unos 13, 14 años, se burla de Isaac, que acaba de nacer hace poco. Se burla, dice el texto. No sabemos qué tipo de expresiones podía utilizar. El pequeñajo, no sabemos, y se burla de él. Claro, una gran diferencia de edad, ¿no? Él es un bebé, ¿no? Que todavía no sabe caminar, torpe, claro, entonces es fácil imaginar, ¿no? Pero eso no pasa desapercibido otra vez a Sarai. ¡Echa de aquí a esta esclava y a su hijo! Estaba realmente la pobre muy sensible en estos temas, ¿no? Contenta de tener un hijo suyo, pero otra vez este conflicto con no con la sierva, que yo pienso que había aprendido la lección, la esclava Agar, pero la progenitura, el hijo de la esclava, había tensiones, ¿no? Y fijaos que estas palabras las volvemos a encontrar en Gálatas. El Nuevo Testamento Pablo también cita para mostrar que hay dos líneas diferentes, la línea de Ismael y la línea de Isaac, que son muy diferentes, ¿no? El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. ¿Podéis imaginar? Ahora, ponemos en el lugar de Abraham. ¿Cómo se sentiría Abraham? Durante 13, 14 años se había encariñado con Ismael. Era su hijo biológico, no de su mujer, pero de la sierva, ¿no? Era su hijo. Y podéis imaginar, no solo era padre, era abuelo, me atrevería a decir, casi bisabuelo. Y podéis imaginar todo el cariño que le tenía. Y fijaos que Dios le va a pedir ahora, siguiendo la voluntad también de su mujer, que se deshaga de su propio hijo. El único que tenía, de momento. Bueno, tenía el segundo, ¿no? Pero era duro, era muy duro, ¿no? Entonces, se había encariñado y se angustió mucho Abraham. Y lo que más me llama la atención es cómo Dios se preocupa por los sentimientos de sus siervos, ¿no? Porque Abraham era un siervo de Dios, era un amigo de Dios, dice la Biblia. Y
esto nos da mucha valentía a la hora de pensar que Dios quiere utilizarte a ti y a mí para aliviar de muchas tensiones emocionales a personas que viven un momento de trance, un momento difícil, ¿no? Y ve todos los problemas, ve la angustia, y al ver que se trataba de su propio hijo, ¿no?, y se angustiaba, Abraham le dice: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. El hijo de la esclava, del hijo de la esclava, haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Entonces, toma en cuenta este aspecto, ¿no? Es muy, muy bonito de ver cómo Dios manifiesta su ternura también para tranquilizar no solo a Agar, sino también a Abraham. Y con alguna poca provisión, el patriarca despide a la madre y al hijo. Y podéis imaginar un poco el corazón un poquito ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos, no? Me encanta la idea del desierto, ¿no? Porque en la idea del desierto encontramos la manera en que Dios nos habla. Muchas veces cuando vemos todo, estamos pues preocupados, entretenidos por todo lo que vemos. Pero si vas al desierto, poca cosa hay que ver. Es casi todo igual, no hay Mercadona, no hay, ahí estás en el desierto y puedes pensar, darle al coco, ¿no? Y entonces es un lugar, metafóricamente lo usamos cuando realmente las personas pues viven en un momento duro, no ven salida, no ven agua, no ven nada, y realmente es el lugar que usamos, vivir en un desierto, momentos de dificultad en la vida, ¿no? Literalmente es lo que le pasó a Agar también. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y parece ser que se perdió ahí, ¿no? Y lo que me encanta también es este pensamiento, ¿no? Dios desea que tú seas y yo sea un oasis en los momentos delicados de la vida de una persona que estás pudiendo ayudar, ¿no? En sus problemas personales tú puedes realmente ser un oasis. Qué importante es el oasis cuando estás en un desierto. Así que, ¿qué pasa? Pues se le acaba el agua a Agar y a Ismael, 13, 14 años, un adolescente. Y ella pensaba, ya se acabó, es el acabose. Y entonces se puso, bueno, de hecho, parece ser que los dos se pusieron a llorar. Estaban tan desesperados que los dos lloran, ¿no? Ella llora desconsoladamente, y se aleja de unos 100 metros de su hijo. Y yo no quiero ver morir a mi hijo, va a morir ahí en el desierto. Estaba totalmente perdida. Y en este momento de gran angustia llora, o no sabemos si llora y ora también el hijo, porque el hijo había visto al padre Abraham. Y el padre Abraham seguramente le había enseñado cosas espirituales, que uno debe relacionarse con Dios. Posiblemente dice el texto que Dios oyó los lloros del hijo, ¿no? Y posiblemente también había oración, ¿no? Y entonces otra vez Dios toma la iniciativa. ¿Qué te pasa, Agar? ¿Dónde está el Dios de Voltea? Que se ha alejado ahí, el relojero ausente. No. ¿Qué te pasa, Agar? No temas. Pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. ¿Podéis imaginar estas palabras? Ella estaba pensando ya en lo peor, se va a morir mi hijo, ya está deshidratado quizá un poco, ¿no? Y en este momento Dios le abrió los ojos. Y me encanta esta expresión, porque la encontramos también en varios otros lugares, por ejemplo, en los discípulos de Emaús, que Jesús, resucitado, les abre los ojos para que puedan entender las Escrituras. Y es lo que tú y yo puedo hacer. Si conozco mínimamente la Biblia, puedo enseñar en el momento delicado de la vida de nuestros semejantes realmente pasajes, promesas, pasajes bíblicos muy adecuados a la situación para realmente hacer exactamente lo que Dios hizo en este momento. Mostrarle que había un pozo al lado. No se había dado cuenta que estaban sentados muy cerca, a pocos metros, de un pozo de agua. Ella pensaba, ya todo se acabó, ya no hay más reserva. Y justamente es el momento cuando tocamos fondo, que justamente las personas a nuestro lado pueden ser más receptivas al hecho de que en la Biblia, la palabra de Dios, de forma milagrosa, hay unas respuestas directas, reales, realistas a la situación que tienen, si confían en la reserva, en lo que Dios ha provisto, este agua de vida, ¿no? Así que en este momento Dios le abrió los ojos a Agar
y ella vio un pozo de agua. Estaba al lado, no lo había visto. Y muchas veces hay que abrir los ojos. Enseguida fue a llenar el odre y le dio a beber al niño, y Dios estuvo con el muchacho. Así que nosotros debemos imitar. Claro, no será quizá directamente en un desierto así, pero proveyendo de este agua de vida, ¿no? Así que es un pozo, otra vez, y el Dios que nos ve a todos puede también abrirnos los ojos para que podamos ver los pasajes realmente importantes, a comunicar a otros, y puede realmente cambiar la situación. Nos puede enseñar entonces no solo a nosotros que veamos bien y entendamos los textos en su contexto y a utilizarlo en la práctica, sino también ayudar a otros a utilizar estos pozos para socorrerlos en los desiertos de la vida. Paso ahora a otro elemento, a otro profeta, a un profeta esta vez, a Elías, el gran profeta Elías. Y lo encontramos a medio camino, entre dos capítulos, el capítulo 18 y el capítulo 19. El capítulo 18, recuerdo muy sucintamente, que es cuando tiene una gran victoria espiritual, porque ha desafiado a todos los profetas de Baal, de Jezabel, de falsos profetas que inducía al error al pueblo, haciendo que el fuego del cielo caiga únicamente con la oración, sin utilizar cerillas. Y durante todo el día, claro, los profetas de Baal no lo consiguieron, pero él en una sencilla oración, conocéis, hace que el fuego de Dios caiga sobre el holocausto, el toro, y lo quema totalmente. Estaba aquí el rey Acab, lo vio con sus ojos. No estaba Jezabel. Jezabel estaba allí, pero ¿qué pasó? Estaba eufórico, estaba ya lo tengo. Y justo después viene la lluvia, que no había llovido, y se dice pronto, 3 años y 3 meses, o 3 años y medio, creo. Increíble, es realmente el hombre de la situación, el hombre providencia, Elías. Y estaba rebosando de gozo, de adoración a Dios. Gracias, Señor, el avivamiento ha venido, ya lo he conseguido. Tiene que matar a los falsos profetas, ayudado por otros seguramente. Una situación de tensión terrible también, y de cansancio, ¿no? Y luego sabemos que hace un maratón también al lado del carro, no quería subir el carro del rey, y se encuentra en el capítulo 19. Allí estaba exultante y ahora, como un soufflé, se desinfla totalmente. ¿Por qué? Porque la que lleva los pantalones, la Jezabel, no da su brazo a torcer, y lo del avivamiento podrá esperar. Entonces, él piensa, todo lo que he hecho, paná, como se dice en Andalucía, pana, todo esto, estaba totalmente desanimado. No tenía miedo. El texto, a veces, en alguna traducción, tenía miedo. No, ¿qué va? Entonces quería incluso que Dios le quitara la vida. No tenía miedo de morir. No, estaba totalmente desinflado, desanimado, porque él pensaba, ya, el avivamiento viene, la lluvia ha venido, bendición, lluvia de bendición espiritual. Pues no había avanzado la situación, porque la que tomaba las decisiones, la Jezabel, le da un ultimátum, no es que temase morir, ¿no?, sino que ¿para qué? Así que vemos en esta situación que Dios se preocupa por su profeta, claro que sí. Y si me permitís la broma, cuida el cuerpo a base de tortas. Pero no a base de las tortas que da, sino a base de tortas, la gracia y la misericordia de Dios. Sabía que necesitaba comer, beber su profeta, porque estaba cansadísimo, estaba agotado y desanimado, y entonces dos veces seguidas, si leéis el capítulo 19 lo veréis, le propone tomar también su tiempo para su cuerpo. Interesante, ¿no? Dios se preocupa para el cuerpo, no solo únicamente para el alma o el espíritu, ¿no? Y entonces le dice, levántate, come, venga, come. Miró y vio a su cabecera, Elías, una torta cocida. Entonces, a base de torta le ha animado, ¿no? Sobre las ascuas veía una torta y una vasija de agua, también el agua. Comió, bebió y volvió a dormirse, porque necesitaba, ante todo, sueño. Y Dios ve que necesitamos sueño también. Y entabla la conversación. Es el que toma la iniciativa. ¿Dónde está el Dios de Voltaire? ¿Qué haces aquí, Elías?
Y sabemos en varias ocasiones, se lo dice, que Elías está un poco en sus pensamientos, un poco demasiado centrado en sí mismo, no está en un mejor momento espiritual, que digamos, ¿no? Y en este momento Dios ve que es un momento para hablar de una forma muy especial. Dice, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y quiere manifestar su gracia delante de Él. Manifestarse no en los terremotos, en situaciones de gran milagros, no, sino en un silbo apacible y delicado. Como conocéis, no voy a entrar en detalles, ¿no? Y aquí nos muestra lo fundamental, cuando queremos nosotros ayudar a los demás, ¿no? Mostrar amor, sencillamente, mostrar amor, preocupación. Sabemos que no es fácil lo que está viviendo, ¿no? Pero mostrar misericordia, es lo fundamental, ¿no? El silbo apacible, Dios se manifiesta en la tranquilidad, en poder sosegar realmente a su profeta. No lo consiguió realmente. ¿Sabéis lo que hizo? Pues jubilar a Elías, porque era su tiempo, ¿no? Su tiempo había pasado, había hecho muchas cosas y buenas. Él estaba un poco impaciente de ver el resultado de lo que estaba haciendo. No lo vio quizá tampoco como lo vio, no pudo entrar Moisés a la tierra prometida, pero había hecho su labor, Y a Eliseo lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Dios nos conoce perfectamente, conoce en todo momento en que estamos. Hay el momento de jubilar, bueno, hay que jubilarse. Así que es importante para conocer nuestros límites también. Dios nos ayuda en su palabra para poder ver nuestros límites y los límites también de las personas que queremos ayudar, porque tienen límites y ellos mismos tienen que ver sus propios límites, ¿no? Vamos a ver rápidamente a otro profeta, es Jonás. A mí me encanta el profeta Jonás por ver la soberanía de Dios en este libro, que es realmente impresionante, ¿no? Consejería en caso de desobediencia, hemos visto el caso de Caín, ahora es un caso muy diferente, ¿no? Jonás, en vez de seguir la orden del Señor de ir a Nínive, que estaba muy lejos, además, y era la capital del imperio asirio, un imperio muy cruel contra Israel, como era patriótico, dice, no, yo jamás, esto, dice, dáselo a otro, yo me voy a España, ¿no? Porque Tarsis era España, ¿no? Me voy a tomar vacaciones en Marbella, allí. Es un caso muy diferente de Caín, Es interesante porque el caso de Caín no se niega y no quiere, y fue errante. No sabemos exactamente cómo acabó Caín, pero seguramente mal, ¿no? Pero Jonás al final sí que dará su brazo a torcer, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Dios nos conoce perfectamente y Dios va a hacer obra de titiritero, ¿no? Es impresionante, cuando leéis el libro, habrá un arrepentimiento marino en este libro, y es a base de circunstancias que va a mostrar que se preocupa por él y le va a hablar también a Jonás, que es realmente el profeta que quiere marcharse de la voluntad de Dios, ¿no? Así que yo he recapitulado las palabras que nos muestran cómo Dios ha sido soberano. Solo estas palabras. El Señor hizo soplar un gran viento. El mar se embravecía cada vez más contra ellos. La intensidad, no solo el viento, sino la intensidad. La intensidad para que le hagan levantarse, para que confiese también que era el profeta del Dios Altísimo, el Dios del cielo y de la tierra y del mar, y todo lo que sabemos en el capítulo 1, ¿no? Y luego la situación, lo tiran al mar, bueno, no paso los detalles, pero el Señor tenía dispuesto un gran pez. Así que da idea a unos que ha hecho Pinocho esto, ¿no? Entonces el Señor dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Todos estos acontecimientos mostraban a Jonás que a pesar de haber sido desobediente, Dios seguía manifestándole su amor, su protección. Era evidente. Y de hecho, en el capítulo 2 es un salmo. Un salmo basado sobre trozos de otros salmos también que conocía Jonás, en que dentro del vientre de este enorme pez, posiblemente un cachalote, está orando y dando la gracia a Dios que no ha muerto. Así que el Señor Dios manifiesta su bondad y controla todo. Me parece que me he saltado una... vomitó, al final obedece, pero a regañadientes, no está muy contento, ¿no? Entonces predica y hacía mucha calor y entonces se empieza a tener problemas con el sol.
Pero Dios suscita un parasol especial, una planta, y como sabéis, para librar de este problema de estar expuesto al sol, una protección solar, ¿no? Y Dios después, a renglón seguido, dispuso un gusano para dañar la calabacera y se seca la calabacera. Entonces, otra vez Dios manda un fuerte viento para que no tan solo no tenga parasol, sino que también le abrasara la cara el sol. Jonás se desmayaba, dice la palabra, ¿no? Y entonces todo esto lo hace para hacer recapacitar, porque Dios está al lado, no está alejado, como decía Voltaire, no, está alejado en la circunstancia de la vida de Jonás, en todos los detalles. Y claro, estaba como Caín, igual, se disgustó muchísimo, se enojó. Y otra vez Dios que toma la iniciativa y le hace recapacitar. ¿Haces bien en enojarte tanto, Jonás? ¿Tanto te enoja por la calabacera? Porque claro, era la calabacera, ¿no? Una cosa tan importante en el mundo para los habitantes de Nínive y las plantas y los animales, ¿no? Había cosas, un orden de prioridades, ¿no? Normalmente, ¿no? Pero para él no. Lo más importante era una calabacera. ¿No tendré yo piedad de Nínive, que tiene tantos 100.000 que no disciernen la derecha de la izquierda, posiblemente hablando de niños que todavía no saben, ¿no?, discernir, y muchos animales? Yo me preocupo por los animales, ¿no? ¿No tendré yo piedad? Así que otra vez, Dios le quiere manifestar que es un Dios de gracia. Y a nosotros nos manifiesta esta palabra de ser personas, embajadores, que manifiestan la bondad de Dios. Incluso hacia personas paganas de Nínive, la capital pagana, una capital con muchísimas atrocidades, pero que en este momento se había arrepentido. Entonces la lección del arrepentimiento era una lección difícil para el patriota Jonás. La Biblia abunda, solo he contado algunos pocos encuentros, ¿no?, pero encuentros personales de este tipo. Si estudias la Biblia lo verás, hay muchísimo y es muy interesante estudiarlos para tener pues patrones, para saber cómo Dios actúa, ¿no? Y sobre todo lo que vemos es el trato súper personalizado que tiene Dios para con nosotros, ¿no? Él nos ve con nuestras necesidades, con una necesidad de una relación personal con Él, ¿no? Y entrar, Él, claro, no habla como hablaba posiblemente en estos tiempos a las personas cuando no existía la Biblia, pero sí que podemos ser nosotros la boca de Dios. Se estaba hablando del cuerpo, ¿no?, y los miembros del cuerpo. Nosotros podemos ser también las personas que vamos a ser la voz de Dios en un sentido, o para acercar las personas a la palabra de Dios, para realmente que ellos puedan ver que es un Dios personal, un Dios que no está lejos de ellos, ¿no?, que pueden clamar a Él en cualquier momento, ¿no? Así que pensemos en estos diferentes casos para animarnos a nosotros a realmente hacer esta labor. Una de las expresiones que es más frecuente en la Biblia, en casos de conflictos, de preocupación, de angustia, es no temas. No temas. ¿Por qué? Porque siempre hay un recurso, siempre hay un recurso. Y debemos ser personas de esperanzas, especialmente cuando estamos al lado de personas que sabemos que lo pasan mal y que queremos ser de ayuda. Nos pide el Señor solo amar a estas personas y ser el guardián de nuestros hermanos. Esto es el ejemplo que quería enfatizar, porque siempre hay esperanza en el Señor. Y siempre debemos dejar esperanza. Mientras hay vida hay esperanza, se suele decir, ¿no? Y es verdad, porque pueden ser que estén tocando fondo. Y entonces, al final, van a hacer quizá un cálculo. Mira, yo no tengo nada que perder. A ver si funciona con este Dios, a ver si es un Dios personal. Y realmente, de veras, como dice el texto que os he leído, lo tengo aquí, cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Si realmente lo hacen de veras, entonces sus ojos también pueden abrirse, ¿no? Porque tal vez no es el mismo momento lo van a hacer, pero habremos sembrado, les habremos mostrado, ¿no?, ciertos caminos que ellos pueden tomar para poder ser salvos, para poder salir también de su situación, ¿no? Y Dios busca a estas personas que podemos ser nosotros, ¿no? No solo a los adoradores, que sí, que también, ¿no?, sino busca consejeros, personas cercanas que podrán imitarle
a realmente acercarnos al lado de las personas para realmente darle esta esperanza que necesitan, ¿no? Según los casos que tiene cada uno. Voy a acabar con versículos de Pablo, que nos animan realmente a buscar realmente a imitar a Dios. Decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo fue un gran creyente, mostraba realmente muchas cualidades de Cristo, porque el Espíritu Santo realmente a través de él era muy poderoso. Y decía también, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que el Señor nos use para ser de bendición. Tú puedes ser, como decía Chuck Lynch, tú puedes ser de bendición para la persona, de mayor bendición para la persona que está a tu lado. Amén.